Y vamos a iniciar el estudio de este día. ¿Qué le parece si abrimos la escritura en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 33? Nos vamos a enfocar a la segunda parte de este versículo. Dice así: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Se refiere en el contexto de este pasaje a que los judíos tuvieron la oportunidad de creer el anuncio del evangelio, de la vida y obra de Jesús, pero finalmente es un pueblo que se fue tras las obras externas y queriendo ganar la bendición de Dios a través de las obras y no mediante la fe. Pero habla de aquel que mediante la fe camina con Dios. Dice, y el que creyere, el que ha puesto su confianza en Dios, el que ha decidido creer en Cristo Jesús, no será avergonzado. Qué palabra tan más hermosa y qué promesa tan más bella para cada uno de aquellos que hoy han decidido seguir a Cristo. ¿Has creído en Él? No serás avergonzado. ¿Usted quiere creer en Él? La Escritura le dice, si tú crees en Él, tampoco serás avergonzado. No nos dice cuándo ni en qué situaciones sí y en cuáles no. Solo dice que no será avergonzado. Y esta verdad que nosotros leíamos nos enseña lo siguiente: que cuando una persona aprende a poner su confianza en medio de las adversidades que llegan a causar desaliento, no será avergonzado. También se complementa esta promesa con la palabra de Hebreos 6 que nos dice que para heredar las promesas se requiere la fe y se requiere la paciencia. Y que aunque muchos padres en el lapso o en el caminar, en el matrimonio, aún siendo responsables de hijos, habiendo ya ejercido la paternidad, hayan tenido que tomar decisiones drásticas en sus vidas o muy radicales, y que habiendo puesto su confianza en Dios, finalmente, por radicales que hayan sido aquellas decisiones, por dolorosas que hayan sido, en su momento, esa persona no será avergonzada. Porque hay momentos en que los padres toman decisiones muy firmes, mientras van de la mano con sus hijos. 4 puntos vamos a ver durante el estudio. Número 1, vamos a ver, se siembra mal y se cosecha mal. Número 2, una siguiente parte, una conducta no por herencia. Una tercera parte, vamos a ver padres desalentados. Y en la cuarta parte, una palabra de aliento para todos y cada uno de aquellos padres desalentados. Primer punto, vayamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Qué dice la Escritura? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy vemos una gran problemática en las familias a nivel mundial. ¿Qué ha ido ocurriendo al paso de las décadas? Pareciese que la decadencia o el derrumbe de las familias y el derrumbe moral dentro de ellas mismas va de una forma muy rápida, creciendo y creciendo y creciendo, al grado que el día de hoy tú ves que muchas de las carreras en las universidades que hoy se están programando y se están desarrollando, algunas de ellas fuertemente, es la psicología y la psiquiatría. ¿Por qué? Porque hay una gran problemática en el ser humano. Hay una gran decadencia dentro de las familias. Y cada generación
va sembrando, va haciendo y va formando a la generación del futuro. Y quizá hoy usted que está aquí, usted es papá, es mamá, y usted tiene hijos a su cargo. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de los que tenemos hijos que van creciendo? Estamos formando a la generación del mañana. Y los jóvenes que están hoy aquí y que finalmente no te has casado y que no has formado una familia, pero que anhelas hacerlo, lo que hoy tú aprendas, tú lo vas a desarrollar para la siguiente generación. Si es que Cristo no viene antes, si es que este mundo no se acaba antes. Pero hoy tenemos una gran responsabilidad usted y yo. Los que formaron sus hijos hace 30, 40 años y que finalmente crecieron y se fueron tras las corrientes de este mundo, tras el rock, tras la famosa rebeldía de los años 70, 60, ellos finalmente cosecharon y tuvieron el resultado de lo que ellos invirtieron en sus hijos. Y el día de hoy, pues vemos el resultado a través de la historia. Pero hoy usted y a mí nos toca escribir nuestra propia historia para con la próxima generación. Y tenemos una gran responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer de ellos? ¿Qué va a hacer de tus hijos? ¿Qué va a hacer de tus hijas? ¿Qué vas a formar en ellos? ¿Qué vas a hacer de ellos para el futuro? ¿Serán hombres de bien o hombres de mal? ¿Serán hombres de provecho o serán hombres que no tendrán ningún provecho? ¿Serán mujeres, varones que finalmente se levanten siendo un buen ejemplo, no solamente en su conducta dentro de casa, sino aún fuera de ella? ¿Serán un ejemplo espiritual para los demás? ¿Qué dice la Escritura? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y qué importante que hoy usted y yo entendamos esta ley, una ley espiritual que nos enseña la Escritura. Porque cuando los padres hemos sembrado mal, no podemos esperar una buena cosecha. Pero si los padres sembramos bien y dependiendo la semilla, será el fruto que nosotros recibiremos. ¿Estamos entendiendo esta ley? Y sabemos que en la actualidad existen un muy variado tipos de padres. Por ejemplo, existen los modernistas o los modernos, que son aquellos que ya no se espantan de nada. Son aquellos que si su hijo les viene con la noticia, ¿qué crees, papá? Es que ya embaracé a mi novia. Es que, ¿qué crees, papá? Ya hice esto. Y dice aquel papá, no te preocupes, buscamos quien lo arregle. Esto es muy fácil de resolver. Mira, yo tengo unos amigos médicos, tengo unas amigas que son enfermeras, y bueno, no te preocupes, aquí está el dinero, solo ve con tal y tal persona y asunto arreglado, y se acabó el problemita. Oye, papá, es que ya me quiero ir a vivir con una muchacha, es que la conocí en tal lugar, la conocí en la escuela, la conocí en el bar, la conocí en el antro. ¿Y qué crees? Me gusta. Y ya me quiero ir a vivir con ella. Y a veces se llegan a obstinar y se llegan a poner necios. Pero dice aquel padre modernista, en lugar de alarmarse y decir, oye, a ver, vamos a ver cómo la conociste, cómo es la joven. No, para nada. Dicen, está bien, vete a vivir con ella, pero no te cases, vive en unión libre, para ver si se entienden y si llegan a tener hijos, pues no hay problema, hijito. Si no se entienden, con que les pases la cantidad necesaria para que coman, con eso es suficiente. Puedes intentarlo. Esos son los padres modernistas.
Y estos padres modernos incluso llegan a ser personas profesionistas, catedráticos, con licenciaturas, con maestrías o doctorados, o a veces hasta empresarios o con determinada cultura, y que llegan hasta a ufanarse ellos mismos y a decir: no, yo con mis hijos no tengo secretos de nada. Desde los 4, desde los 5 años, yo les he hablado del sexo, de su sexualidad y preferencias sexuales, de esa libertad sexual. No hay por qué espantarse. Yo ya he hablado eso tan francamente con mis hijos que no hay ninguna situación de la cual hay que alarmarse. No va a pasar nada. Yo soy muy abierto, somos de un criterio muy amplio. No pasa nada. Padres liberales, finalmente. Y toda aquella conducta y toda aquella forma de ser de aquel padre se va transmitiendo a aquel hijo. ¿Y qué es lo que sucede? En muchas ocasiones los hijos como que aprenden y dicen: yo creí que me iba a regañar. Yo creí que, hasta con cierto temor se acercó. Yo creí que me iba a reprender. Pero como que está bien. Como que no pasa nada. Y entonces aquel hijo viene a ser mal orientado. Hace no mucho tiempo, platicando con un adolescente que vive en los Estados Unidos, ciudadana americana, estábamos dialogando escuchó la plática cuando estábamos dialogando acerca de la droga y los efectos de la droga y los estragos que ocasiona la droga. Y recuerdo cómo se acercó de una forma tan tranquila que dice: marihuana, eso no es malo. Y le digo: ¿por qué dices que no es malo? En mi país, dice, eso ahora te lo venden en las tiendas. No es malo si no policía hacer algo o el gobierno mismo. ¿Y qué sucede? Ahí ves una conducta, una mente, una formación ya atrofiada en un adolescente. Y así muchas veces llegan a ser los padres, porque los hijos dicen: no me regañaron, no hay ningún problema. Y quizá mientras los amigos les dicen: ¿cómo va a reaccionar tu papá? ¿Cómo va a reaccionar tu mamá cuando se lo digas? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿En qué problema te has metido? Y quizá va con un cierto temor. Pero cuando no sucede eso, hasta llega y así como que se para en el lugar y dice: no era para tanto, bola de exagerados. Y se llega hasta a burlar de sus propios compañeros. Padres liberales que hacen hijos liberales. Pero si es su hija la embarazada, ahí sí cambia el asunto. ¿Cómo? ¿Por qué? O en algunos de los casos, algunos dicen: bueno, no hay problema, no te preocupes, te vas por un tiempo de este lugar y vemos a ver qué es lo que hacemos. Padres liberales. Quiero andar con alguien, quiero hacer vida con una persona. ¿Y quién es esa persona? Es otro varón igual que yo. No te preocupes, no pasa nada. ¿Que no has visto ahora cómo en las telenovelas, cómo las cosas se han peleado en el Congreso y cómo las cosas van y el mismo gobierno ya el día de hoy lo ha aceptado? No, pero date cuenta de algo, no te preocupes por lo que digan los demás. Padres liberales. También nos encontramos con aquellos padres que resultan ser grandes pensadores, aquellos ¿quiénes les va a enseñar algo a ellos? Aquellos que dicen: yo ya sé hacer muy bien las cosas, que no permiten que alguien les dirija o les dé un consejo, para nada, porque ya estudiaron y ahora son sobresalientes en su área laboral. Han alcanzado el éxito. Son aquellos que dicen: yo en un momento dado puedo darle un permiso de noviazgo a mi hija o a mi hijo y no hay ningún problema. Yo creo que deben de acostumbrarse y conocer cosas de la vida. Yo creo que deben aprender de todo en la vida. Grandes pensadores finalmente, y que así transmiten
esa misma forma en sus hijos. ¿Por qué? Porque los enseñan a ser altivos, soberbios. Y a veces resulta que este tipo de grandes pensadores, desde que son hijos, son grandes pensadores, que para todo opinan. Es que yo creo que las cosas deben de ser así. Y es verdad, yo no digo que a un hijo no se le deba escuchar. Y quizá en un cierto momento tendrá la razón en un diálogo. Pero luego ves cada pensamiento que plasman. Es que yo creo que los padres no deben de ponerle límites a sus hijos en cuanto a qué hora llegar. Mientras cumpla con la responsabilidad de pararse temprano e irse a la escuela, cada quien. Además, mis padres ya vivieron su vida, ahora yo necesito vivir la mía. Grandes pensadores. Y hasta llegan a decir, yo defino si andar o no andar con alguien. Además, si fornico o no fornico. Es mi cuerpo, ¿y qué? Y llegan tarde a su casa. Y muchas veces hasta pidiendo de comer. Hasta exigiendo. Ni siquiera son para trabajar ni dar dinero. Pero bien que exigen el alimento. Y viven esos hijos embriagándose. Y cuidadito con que se les diga algo o se les llame la atención. Tremendo problema se arma en casa. Grandes pensadores. Son aquellos que les dicen a los padres y se levantan. Tú ya tuviste tus propias experiencias. Tú ya estuviste viviendo tu vida como quisiste. Además, llegan hasta con aliento alcohólico a su casa y dicen, pues una copita no es ninguna. Además, pues no pasa nada. ¿Acaso no dice, y si llegan a conocer la Biblia, acaso no dice la Biblia que el pecado es embriagarse? Yo solamente me tomé 2. Ahí medio me mareé nada más, pero no me emborraché. Así que ¿de qué me señalas? A veces hasta llegan a querer enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Incluso a lo largo de la consejería hemos encontrado grandes pensadores que opinan sobre ciertas situaciones, disertan en donde ni siquiera conocen el área. Y a veces hasta llegan a decirle a sus padres, ¿qué problema hay con que fume? ¿Qué problema hay con que yo falte a la casa? Mira, ni siquiera te hice ningún mal, no pasa nada. Es cierto, déjalo. Y ahí está la mujer. Pero sin embargo le preguntas a mamá, ¿puedes descansar mientras un hijo no llega a casa? Papá, ¿puedes estar tranquilo mientras no llega a casa? ¿Verdad que no? Y siempre hay una zozobra. Pero ahí están los grandes pensadores que piensan que no está sucediendo nada. Grandes pensadores que podemos decir, gente, personas muy inteligentes, sabios en su propia opinión, que muchas veces cuando llegan a casarse y a formar un matrimonio y una familia, saben como padres muchas veces o como madres muy bien, saben cómo hacer las cosas. No, a mí no me enseñas, yo sé cómo. Y muchas veces en lugar de establecer una relación de amistad con sus hijos, en lugar de darles cosas materiales y que llegan a quejarse y dicen, ¿por qué si yo le doy todo? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué ahora ha tomado estas conductas? Bueno, pues muy su vida, yo con que le arrime todo, no pasa nada. Pero te decía, en lugar de establecer una relación de amistad con sus hijos, en lugar de darles aquellas cosas materiales y llenarles de ropa, llenarle de objetos, de bienes, de dinero, etcétera, etcétera, ¿qué viene a suceder con estas personas? No le dan a sus hijos tiempo, cariño, atención, no les dan el cuidado y todo aquello que los hijos necesitan. No entienden que los hijos necesitan más a papá y a mamá que cosas materiales, pero son los grandes pensadores y también los grandes ausentes en su hogar. Los grandes ausentes.
No entienden que esos hijos necesitan más un amigo a su lado, un confidente, quien esté dispuesto a platicar con ellos, que necesitan quien esté dispuesto o dispuesta a atender sus dudas, sus inquietudes o sus problemas y aún sus propias angustias de los hijos, porque todos pasan por grandes angustias, ¿cierto o no? Y eso es lo que necesitan los hijos, eso es lo que necesitan los núcleos familiares, más que grandes pensadores, más que grandes filósofos, más que grandes conocedores de la vida. Los hijos necesitan cariño, necesitan cuidados, necesitan atención, necesitan tiempo tuyo, papá, mamá, necesitan tu tiempo. No que solo pienses en que hay que llevar dinero, en que te sientes con ellos y puedas ganar su confianza. Es que yo me acerco a él y no me dice nada. Así no se gana la confianza. ¿Qué tanto juegas con ellos? ¿Qué tanto platicas con ellos? ¿Cómo se sienten? ¿Por qué cosas están atravesando? Los hijos necesitan más que permisos de cómo vestirse o peinarlo. Necesitan un papá, una mamá a su lado. Eso es lo que necesitan. Pero te decía, aún cada una de estas personas va sembrando en sus hijos. Y después va a obtener grandes pensadores. Y como la maldad va en aumento, va a ir viendo cómo se van a ir desarrollando más y más y más. Y se va a espantar de que sus hijos van a hacer peores cosas que las que ese mismo pensador llegó a hacer. Yo jamás me imaginé que mi hijo o mi hija llegara a hacer esto. Pero ¿cómo se puede ver cuando un papá sí es sabio para educar a sus hijos o cuando aún que ella o él piense que es sabio o sabia, no está haciendo las cosas de la manera correcta? ¿Cómo se podrá ver esto? Vayamos a la escritura, Lucas 7, versículo 35. ¿Qué dice? Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Cuando tú ves que aquellos hijos se comportan de tal o cual manera, entonces tú puedes decir si la persona fue sabia. A muchos padres les apena muchísimo el ver cómo se comportan sus hijos, cómo viven, cómo actúan. Y aun cuando llegan a ser personas entregadas a los vicios. Pero la pregunta es aquí, ¿cómo se comportan tus hijos? ¿Cómo están hoy tus hijos? ¿Son personas veraces? ¿Son personas que son honestas? ¿Que hablan la verdad? ¿Son respetuosos? ¿Son cariñosos? ¿Son amorosos? ¿Cómo son tus hijos, mamá? ¿Cómo son tus hijos, papá? ¿Son personas que ya han caído en vicios? ¿Son personas que ahora viven embriagándose? ¿Que viven drogándose? ¿Que viven en las calles peleándose ahí en las pandillas con los amigos? ¿Son personas que ahora están viviendo desordenadamente? La sabiduría, dice la Escritura, es justificada por los hijos. Por lo tanto, hoy entendemos algo. Qué importante es sembrar con sabiduría. Qué importante recurrir a Dios para que Él sea quien nos ayude a sembrar sabiamente con nuestros hijos. Ok, siguiente punto del estudio. Una conducta no por herencia.
Vayamos a Ezequiel, capítulo 18, por favor. En el versículo número 1, por favor, para que entendamos algo que estaba ocurriendo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué nos habla aquí la Escritura? Nos habla acerca de un refrán que se estaba usando en el pueblo de Israel en ese tiempo, como diciendo, los padres comieron uvas agrias, y así como cuando quien come limón, y está agrio, está ácido, y finalmente dice, y por cuanto los padres comieron esas uvas agrias, por consecuencia, los hijos tienen la dentera. O sea, dando a entender algo a través de ese refrán, que el pecado se heredaba. Que si el padre se había comportado, había sido una persona apartada de Dios, entregada a los enojos, entregada a la hipocresía, entregada a la lujuria, entregado al adulterio, entregado al homicidio, entonces después, como consecuencia, traería un fruto sobre de sus hijos. Nacerían hijos que serían exactamente igual que aquel papá. Y quizá en un momento dado, aquel padre pudo haber muerto y pudo quizá no haber alcanzado a criar a aquellos hijos. Y quizá dejó a aquella viuda y los hijos quedaron pequeñitos, 3, 4, 5 años, 6 años. Y ya no existía más el papá, pero en el pueblo de Israel decían, aunque no exista el padre, este va a salir igualito que él. Por cuanto aquel hizo esto, comió las uvas agrias, su hijo va a tener la dentera. Qué tremendos son los engaños de las personas. Sin embargo, veamos el versículo 19 y el versículo 20 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice Dios? Me parece que ese refrán no era nada justo, ¿verdad? Dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. Siguiente versículo, por favor. El alma que pecare, esa morirá. O sea, si el padre peca, él morirá. Y si el hijo peca, él morirá. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Hasta ahí lo dejamos. Ni uno llevará el pecado del otro. No sería justo, ¿verdad? Para nada. No sería justo. Por eso es que Dios establece y dice, no, no es así. No es que el padre pecó. Y por eso el hijo es así. Y aquí da una esperanza para aquellos que en un momento dado quizá llegaron a sufrir dentro del núcleo familiar. Y quizá tú puedes decir, mi padre fue así, nos maltrató, nos golpeaba, nos insultaba, nos humillaba. Y quizá en un momento dado hasta le agarré coraje por todas las cosas que nos hacía. Y es por eso que yo hoy no amo a nadie. Y hoy Dios te dice una cosa, no. Tú también puedes tomar la decisión de no hacer las cosas y de no tomar represalias en contra de aquellos que en un momento dado quizás sí te hicieron daño. Y tú puedes también romper con aquella línea de comportamientos y conductas familiares. Y Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero si el hijo se apartare y decidiere caminar con Dios, agradando a Dios,
dice que no morirá. Pero ¿qué sí ocurre? Una verdad que nos transmite la Escritura y después tú la puedes ver ahí en Éxodo 19, Éxodo 20, a través de la ley de Dios. Dice la Escritura que Dios sí visita la maldad de los padres sobre de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es, que cuando hay un mal ejemplo en casa y ese mal ejemplo es imitado, esa mala conducta es imitada, ahí sí viene una maldición de parte de Dios. Pero no es que se herede, es que cada uno decida y en un momento dado diga, yo quiero ser como mi padre, yo quiero imitar a mi mamá y quiero ser como ella. Y deciden andar en sus caminos, en los caminos de maldad de los padres. Esto quiere decir que por el mal ejemplo, la mala conducta o el mal proceder de la gente, sí llega a presentarte esa situación de imitar las cosas. Vayamos a Juan 5, versículo 19 y entendamos esta verdad. Los seres humanos no heredan el pecado. ¿Qué es lo que sí sucede? Lo que dice la Escritura. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Esta porción de la Escritura nos enseña una verdad, que los hijos, los niños, aprenden observando. Esto es, por imitación. O eres un buen padre o un mal padre, y ellos aprenderán de ti. Esto es que los hijos aprenden buenas conductas o malas conductas. Quiero decirte que los hijos son como papeles en blanco, como cuando te entregan la hoja. ¿Y qué están esperando? Que tú escribas en ellos. Son como esponjas, somos seres de imitación. Y ellos simplemente lo que ven hacer a su madre. El cómo sea su madre, así buscarán ser. El cómo sea su padre, así buscarán ser. Por eso es que está el dicho, de tal palo, tal astilla. Por ejemplo, si un padre es una persona muy iracunda o muy enamorado y anda de flor en flor, hay quienes llegan a decir, no, ese es mala sangre, ya por la sangre se le pasó, va a ser igualito que el padre. No es verdad. Todas esas conductas no se heredan, se aprenden. Y sí, hay una ley dentro de los 10 mandamientos. Y también hay una ley de la siembra y la cosecha. O sea, que según la maldad y el grado de maldad que llegó a alcanzar una persona en su vida, ese va a ser el efecto que va a acarrear sobre de sus descendientes. Ese va a ser lo que acarreará. Así que papá, mamá, debes de pensar muy bien cómo te conduces. Porque tus conductas van a ser aprendidas en casa a través de tus hijos. Pero una realidad a enfrentar es esta. Resulta que en ocasiones los padres al ver a los hijos, ellos llegan a pasar por una gran tristeza al ver su conducta, al observar sus comportamientos, sus malos procederes, su rebeldía, sus robos, sus borracheras, sus fornicaciones, sus malos tratos hacia la gente, sus malos tratos para contigo mismo, papá, para contigo misma, mamá. ¿Verdad que eso te llega a hacer pasar por una gran tristeza? Y que dices, ay, mis hijos. Y también produce una gran carga. Imagínate cuánta angustia lleva sobre de sus hombros una madre de familia que sabe que uno o varios de sus hijos son adictos o son borrachos.
Es una gran carga. Y que en ocasiones no sabe dónde están, si vivan o mueran, si están bien o no están bien, o que los conoce, que como son violentos, sabe que muchas veces están en continuos riesgos de perder la vida. Y eso llega a resultar una gran carga. O el hecho que la hija o el hijo ya se aferró a un noviazgo y que sabe que no le va a llevar a nada bueno, que no ha elegido bien, que no escogió bien. Y más aún cuando la persona está en una actitud de altivez o de soberbia, o de no admitir corrección, de no admitir disciplina, orientación o algún sencillo consejo para su vida, para su bienestar. Y que dicen, pues a mí me importa poco lo que ustedes digan. Y finalmente se obstina y se aferra a aquella relación. Eso resulta una gran carga y una gran angustia para los padres. ¿Sí o no, papá, mamá, que estás hoy aquí? Resulta una gran carga. Y más cuando eso ya empieza a rebasar ciertos límites. Y qué terrible es que muchos de los hijos terminan fornicando y cometiendo grandes errores en su vida. Y por esa mala conducta de los hijos, los padres pasan por una gran vergüenza. En otras palabras, les apena muchísimo el ver cómo se comportan sus hijos, cómo viven, cómo actúan, que son personas que ya están entregadas completamente a sus propias pasiones. Y que muchas veces es triste que algunos llegan a experimentar cómo, al no ser formados los hijos, llegan a crecer y los llegan a ver que no estudian ni trabajan y que solo por sus propios pantalones agarran el carro y que por sus pantalones y para lucirse o poder darle un mensajito entre líneas a su papá o a su mamá y poderle decir, para que veas que yo puedo más que tú. Si su papá no les da permiso, lo llegan a buscar con su mamá. Pero buscan salirse con la suya. Y si no se los va a dar mamá el permiso, o no les va a cumplir el capricho de aquello que traen dentro, porque en realidad solo lo que traen es una rivalidad, solo lo que traen es un mal proceder, un corazón no precisamente de acuerdo como lo que Dios quiere. Siendo un verdadero hijo, una verdadera hija, buscan muchas veces salirse con la suya, pero solamente para ponerse en una actitud de soberbia y decir, yo ya crecí, soy un adulto y te voy a demostrar que te puedo aplastar. Qué terrible angustia. Qué terrible angustia en aquellos padres que cuando los hijos crecen, o quizá en un momento dado, sí se entregaron al estudio y lograron una carrera y lograron el éxito, pero dentro de sí mismos crecieron con amargura y resentimientos contra los padres. Y después ven que los padres atraviesan por X situación y lo único que hacen es tratar de avergonzarlos y pisotearlos, porque ahora pueden. Porque ahora ya crecieron, porque ahora son más prósperos que papá, que mamá. Y qué terrible decepción y qué terrible angustia son los de papá y las de mamá. Y también vemos cómo se atraviesa por momentos tan difíciles, porque yo creo que el tener un hijo irresponsable, flojo, perezoso, mantenido, eso es una gran vergüenza. Lo mismo que tener un hijo transvesti o que ha determinado sus preferencias sexuales de una forma tan equivocada y tan tremenda. Yo creo que todas esas situaciones causan una profunda vergüenza y un profundo dolor. Cuanto más cuando los padres detectan que aquellos hijos crecieron siendo unos hipócritas, que decían amar a Dios, que decían y llegaban quizá en un momento dado y levantaban sus manos, pero por el otro lado andaban manoseándose, andaban haciendo cosas prohibidas, y eso es un gran dolor para los padres.
porque aprenden a reconocer que sus hijos han aprendido el camino de la hipocresía. Que por un lado dicen, sí mamá, sí papá, es verdad, pero por detrás hacen las peores cosas. Yo sé que así hay muchos hijos que luego se conducen de una o de otra manera, se conducen encubiertamente. Solamente te quiero decir algo como hijo, toma en cuenta que es Dios quien conoce y pesa los corazones. Es que Él quien conoce tus pensamientos y tus intenciones. Es Dios quien conoce tu corazón. Y si quiero decirte algo, a lo mejor tú andarás haciendo cosas ocultas, quizá hablando de las personas mal, pero solo te voy a decir esto, solo los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Y en Lucas 13:23 nos habla acerca de algo muy importante. Qué tremendo es cuando los padres entienden esta verdad. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Qué terrible es cuando los padres incluso entienden esta verdad y dicen, es que son pocos los que se salvan, la puerta es angosta y por ahí tienen que entrar mis hijos. Aún esto produce una gran angustia en los padres, cuando los hijos ni siquiera se esfuerzan a entrar por esa puerta angosta y que a pesar de todo cae una realidad. Mis hijos se van a perder. Qué terribles momentos pasa un padre, una madre cristiana, cuando sus hijos no son convertidos. ¿Verdad que sí? Es muy terrible, es una gran angustia, son momentos de gran tristeza, de dolor, cuántas lágrimas y cuántos ayunos, cuántos clamores y cuántas oraciones desesperadas se levantan a Dios, cuántos momentos de aflicción y cuántas lágrimas se derraman, donde quizá has tenido que recurrir muchas veces como madre o como padre a taparte con una almohada, quizá con una cobija, y a estarle clamando ahí a Dios y gritando para que nadie te escuche, para que no se escuchen esos gemidos, que no son sino momentos de angustia en tu vida, donde dices, mis hijos, Señor, ve cómo están, y ahora ya están envueltos en esto, y ahora ya van camino a esto. Grandes momentos de angustia y desesperación, son momentos en que las personas dicen, ¿cómo le voy a hacer para sacar adelante tal o cual situación? Y que ve cómo los hijos se van hundiendo más y más en la música rock, y que cada vez más andan en las calles, cada vez más se retrasan en los horarios de llegada a la casa, cada vez más se les ve que ya no quieren estudiar y no quieren seguir adelante, y que se conducen como personas abiertamente rebeldes, y que muchas veces hasta son capaces de tomarse fotos, no importándoles cuánto dolor y angustia le puedan causar a la mamá. Y que ahora con la modernidad quizás tienen una novia y dicen, mi novia es con derechos, ahora con la que yo tengo es con derechos. Y muchas veces ya hasta se dan la libertad de grabarse en pleno acto sexual. Y que a veces ya los padres no entienden ni siquiera la mentalidad de los hijos cuando suben los videos al internet para que todo mundo los vea, y que hacen ciertas poses y ciertas formas, quizás retóricas, y queriendo demostrar que son rebeldes, y hasta se toman la fotito haciendo ciertas señas obscenas con los dedos, o dicen, lo voy a hacer con el saludo de Satanás, para que todo mundo vea que yo soy. Qué espantoso y qué terrible son estos momentos para los padres. Cuánta aflicción. Y cuando la mamá llega a ver cómo el hijo se pelea con el papá, sea de palabras, sea de manos, sea de lo que sea, y que lo humilla y que lo pisotea. Qué terrible es cuando dice, es que mi hija
Se peleó con su papá. Mi hijo se peleó y lo golpeó. Esas son situaciones terribles que a veces la mamá y el papá se están esforzando por andar por el camino angosto y que solo al observar la conducta de sus hijos, también cuando tienen 5, 4, 7 años y que los empiezas a observar desde pequeños y dices, es que no es sincero, no es honesto, es mentiroso, es hipócrita, es manipulador, todo lo pide llorando. Y que finge y actúa de ciertas formas y que te das cuenta que tu hijo está mal, que tu hija está mal. Y que a veces obedece solo por quedar bien contigo, pero no lo hace de corazón. Y que te das cuenta que se están desviando. ¡Qué terrible! Pero también es terrible cuando un padre se da cuenta que sus hijos empiezan a andar mal. Y entonces le tolera cosas. ¡Qué terrible! Porque esa persona no se da cuenta que ya está quedando ciega. Pero cuando un padre lo detecta y se está esforzando por las cosas espirituales, esto viene a causarle una gran angustia. Y más cuando ve que sus hijos van creciendo y que se están yendo tras las cosas de este mundo. Y que ya después andan fumando, que primero lo hacen encubiertamente y después lo hacen abiertamente. ¡Qué terribles situaciones! Si el justo, dice la Escritura, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el que le da permisitos? El que no se angustia, el que no se aflige, sino por el contrario, les abre la puerta a este mundo. Qué terrible es cuando los padres ven a los hijos viviendo así, no yendo en pos de ese camino angosto que nos lleva a Dios. Yo creo que el que tiene temor de Dios y ama a sus hijos, me está comprendiendo el día de hoy. Hace no mucho, al estar meditando sobre mis hijos, yo decía, cuán grande responsabilidad, Señor. Cuánto necesito de tu ayuda. Y quizá ya atravesaste por momentos de angustia y de dolor, y hoy has crecido. Déjame decirte algo. Hoy ya eres padre, ya eres madre. ¿Qué vas a hacer? Qué bueno, tus padres tuvieron sus desaciertos. ¿Y tú qué vas a hacer? Porque te vas a dar cuenta del gran dolor y angustia que se vive. ¿Sí estamos de acuerdo? Yo creo que no es grato saber que mi hijo o mi hija, que en un momento dado quizá diga alguno, ya se casó, pero ¿qué crees? A los pocos días ya está enfrentando el divorcio. ¡Qué terrible! Punto 3, padres desalentados. Padres que a causa de la tristeza y de los momentos difíciles que atraviesan, viven diferentes situaciones. Lucas 22, verso 45 rápidamente, y al 46. Veamos una escena. Dice, cuando se levantó de la oración, está hablando de Jesús, cuando está en el huerto del Getsemaní antes de ser apresado y llevado para ser azotado y después crucificado. Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Hay personas que a causa de la tristeza pueden dejar de orar, de velar, de mantenerse alerta de aquellos riesgos y peligros para su propia vida, para su propia familia, para su propio matrimonio y aún para sus hijos. Esa tristeza la podemos entender como un desánimo a causa de un desaliento o de una especie de un sentimiento depresivo. Por eso los halló durmiendo, estaban desalentados. Estaban desanimados, estaban pasando por momentos en que había un ambiente espiritual adverso a su alrededor. Ellos lo estaban sintiendo y enfrentando, estaban pasando por ese momento crítico, espiritual, por ese tiempo de opresiones, por luchas espirituales, por ese tiempo de fuertes luchas, donde cada uno de ellos se sentían
atados, atrapados, desanimados, cansados, fatigados, desalentados, fastidiados, etcétera, etcétera. Y a consecuencia de esa tristeza y de ese desaliento, donde ya consideraban que ya para qué esforzarse, y que ya para qué seguir insistiendo, y que ya para qué seguir luchando, que ya no valía la pena. Ante ese desánimo, los discípulos bajaron la guardia. En la actualidad hay muchas razones para un desaliento. Las enfermedades, la muerte de algún familiar repentinamente, un accidente, un despido injustificado, el no ver la salvación en los familiares, etcétera, etcétera. Habrá diferentes causas que lleguen a desalentar a una persona, pero aún déjame decirte que también ese desaliento llega a afectar en cuanto a seguir en el cristianismo. Pero de las cosas que más pegan a los seres humanos, a las personas en esta tierra, es lo que tiene que ver o está relacionado con la familia, con la esposa, con el esposo o con los hijos. Me refiero a los más directos, ¿cierto o no? Ahí ves cómo la persona anda afligida, anda triste, anda distraída, ya no rinde igual en su trabajo, baja su rendimiento laboral. ¿Por qué? Porque le está pegando fuerte. Y cuánto más al no ver la salvación de cada uno de ellos. En padres cristianos causa mucho desaliento el no ver la salvación de sus hijos y el observar sus conductas necias, rebeldes y obstinadas, finalmente dominados por este mundo. Eso causa desaliento, y más cuando pasan los años y que no has visto la respuesta de Dios, ¿sí o no? Y que sigue orando, pero voltea atrás y dice, es que ya no es lo mismo. Y recuerda cómo al principio de su conversión oraba, ayunaba, buscaba y clamaba y gemía para que se salvaran los suyos. Y buscaba esa respuesta de Dios y finalmente no la hubo. Y se empieza a desanimar. Y ante eso los padres se desalientan. Y más cuando intentan compartirle a alguien y les dicen y les quieren testificar. Y que finalmente las personas les dicen, ¿y tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Primero dile a tus hijos, oye, pues andan en las fiestas de borrachos, andan de peleoneros, andan de drogadictos, son de lo peor. Tus hijas andan de noviecitas y tus hijos son unos ladrones, son unos flojos, unos irresponsables. Y hasta veo cómo ellos te contestan a ti. ¿Por qué no vas y les predicas a ellos? A los de tu propia familia. Yo veo cómo no te obedecen y cómo te tratan. Yo veo cómo son de hipócritas. ¿Por qué primero no empiezas por tu casa? Algunos llegan a decir. Otros se atreven a decirte, primero gana los tuyos. ¿Qué te parece si primero ganas a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos y después vienes y me predicas? ¿Cierto o no? Y cuando la persona sabe que ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, oración, ayunos, y que se ha esforzado por mantenerse en pie delante de Dios, y sabe los momentos difíciles y las tristezas por las que ha pasado, y de esos momentos en que el diablo le susurra, ¿ya para qué sigues? Ve tu marido, sigue de borracho, sigue de adúltero, sigue de infiel, sigue igual de golpeador, te sigue insultando igual. ¿Ya para qué sigues? ¿Para qué tanto oras? ¿Para qué tanto ayunas y le pides a Dios? Si no hay respuesta, ¿ya para qué te esfuerzas? ¿Ya para qué luchas? Al fin de cuentas, ni tu marido cambia, ni tus hijos no cambian, ni tu esposa va a cambiar. Y tú tanto que has llorado y que has pedido. ¿Ya cuántos años tienes de cristiano, de cristiana? Y no ha pasado nada. ¿Cuántos familiares tuyos les has predicado y se han muerto y no pasó nada? Ya mejor renuncia. Esto no es para ti. Definitivamente, aléjate de eso. Es una mentira, es una falsedad. ¿Cuánto has estado orando por tus hermanos y no cambian? Siguen de religiosos, igual de drogadictos.
¿Cuántas veces has pedido que Dios cambie a la iglesia? Y no cambia. No cambia, siguen igual de mediocres. Velos, siguen igualitos. Has pedido que la llene Dios de su espíritu y no pasa nada, no hay respuesta. Y viene la voz de ahí del enemigo y te dice, ¿para qué sigues hacia adelante? Y todas esas voces y todos esos pensamientos, y que parece que son muchas veces como una cascada, que son como un río, vienen una tras otra. Y no paran, hora tras hora, día tras día, semana tras semana. ¿Qué están haciendo? Buscando hacerte desistir. Pero qué particular también resulta cuando al enfrentar esto, llegas a tomar tu Biblia y sin esperarlo, Dios te da una palabra de aliento, de esperanza, una promesa de salvación para los tuyos, y que viene en ese momento tan especial. Qué hermosa palabra, que aun cuando no la buscabas, viene a tu vida. Cuando Dios te dice, no temas, cree solamente y tu hija será salva, tú no te preocupes, yo pelearé tu pleito y será arrebatado el botín al valiente, serán quitados tus hijos de manos del tirano, será recuperado el botín, yo pelearé tu pleito, yo salvaré a tus hijos, yo seré su padre y ellos van a ser mis hijos, yo seré su Dios y ellos me van a honrar como su Dios. Y que tú llegas a ver esa palabra y quizá terminas esa oración levantando tus manos, alabando a Dios y llorando de agradecimiento y diciéndole, Dios mío, me escuchaste. Me escuchaste, Señor. Padre, me escuchaste. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy me has dado. ¿Sí o no es hermoso? Es hermoso. Y después de eso, tú volteas y ves la conducta de tus hijos, de tu propia familia, y cada vez la ves peor. Y viene el adversario y te dice, ¿no que te dijo que los iba a salvar? ¿Dónde está su cumplimiento? ¿Cuántos años han pasado? ¿No que te dijo que tus hijos servirían a Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde está el cumplimiento de su promesa? ¿Sí o no es verdad esto? ¿Y qué situaciones tan difíciles llegan a pasar en la mente y en el alma de esa persona? Desalientos vienen a su vida. Y más aún cuando vieron a sus hijos, muchos de ellos, caminando con Dios. Y que los vieron sirviendo a Dios, caminando y amando a Jesús. Y quizá que desde niños eran tu gozo y tu deleite, y hoy los ves en pos de este mundo. ¿Verdad que esos golpes son demoledores? Qué gran desaliento causan estas cosas en un ser humano, en un padre, en una madre que busca lo mejor para sus hijos, que quiere que caminen con Dios y que lo conozcan, que entren por esa puerta angosta y que no sean hipócritas, porque también quieres darles, muchas veces está también el anhelo y el deseo en aquellos padres de darle buenas cuentas a Dios, de aquellos hijos que Dios puso en tus manos. Y poderle decir, muchas veces está ese deseo, Señor, me diste 2, aquí están, Señor. Te sirvieron, te amaron, logré ganar sus almas, logré que caminaran contigo, logré que ellos te conocieran. Aquí están, Señor. ¿Cierto o no, mamá, papá? Hay un gran deseo. Sí, y que quizás le puedas decir a Dios, hubo grandes dificultades que enfrentar, luchas, adversidades, pero aquí están, te los devuelvo, Señor. Además, quiero decirte, gracias, Señor, por ayudarme. Mira, yo sé que todo padre cristiano soñamos con esto. Todos soñamos con esto. Con presentarnos ante el tribunal de Cristo y decirle, ¿tantos hijos me diste? Son los mismos que te entrego, Señor. Gracias por la confianza depositada y por toda tu ayuda. Pero cuando las cosas no son así, una profunda tristeza viene a la vida de la persona. Desánimos,
desalientos profundos, angustias muy grandes. Pero el padre o la madre que ama realmente a sus hijos no descansará hasta ver a sus hijos cristianos. Y no morirá en paz hasta tener una promesa de Dios. Y esa promesa abrazarla y creerla, aunque muera. Pero que al final dirá que Dios sí cumplió su promesa. Y además dice la Escritura que Él llama las cosas que no son como si fueran. O sea, que tú puedes ver cosas que no son, no se dan en la realidad. Pero Dios ya las ve como si fueran. Y Él las va a cumplir. Porque Él no falta a su palabra. Aun cuando esto nos llene de grandes angustias a los padres. Punto 4 y final, una palabra de fe. Una palabra de aliento, de esperanza. Yo quiero decirte que todo esto que te comparto, creo que ya te habrás dado cuenta que es desde el punto de vista como padre que soy. ¿Cuál es esa palabra de aliento, de esperanza? Recordarás y conocerás tú una historia, habrás oído acerca de David y Goliat. Tú recordarás cuando Israel salió a hacer guerra o frente a los filisteos y un hombre llamado Goliat se paró frente a ellos y los menospreció, los humilló, los retó a que escogieran un solo hombre y que saliera a pelear con él. Pero estaba imponente aquel hombre, medía casi 3 metros de altura. Y retaba a los demás y se sentía fuerte y se sentía seguro. Y decía, escojan a uno para que pelee conmigo. ¿Y qué hizo? Avergonzó al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba completamente atemorizado a causa de este hombre. Estaban paralizados, acobardados, desalentados completamente. Hasta que finalmente, en medio de ese gran desaliento, en medio de esas cobardías que tenía el pueblo de Dios y que no había ni uno que le hiciera frente, hasta que finalmente llegó David y dijo, ¿quién es este incircunciso para que trate hacia los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero verlo, no es posible, esto no está bien. Se está trayendo deshonra al nombre glorioso de Dios. No había un valiente que dijera estoy dispuesto a morir con tal de que se grite el oprobio al nombre de Dios. Hasta que llegó David y enfrentó a aquel gigante. Y entonces lo venció. Y el ánimo del pueblo cambió. Todos conocemos la historia. Aquel jovencito sin las grandes armaduras tomó su onda y derribó a aquel gigante. No se tardó mucho. Si hoy nosotros comparamos a David en este caso con nuestro Señor Jesucristo, te quiero decir algo, pueblo de Dios, ante tus desalientos, por las conductas y las situaciones que ahora has visto y que ves hasta hoy con tus hijos. El pueblo de Israel estaba paralizado y no quería pelear, no querían enfrentar a aquel gigante, aquel Goliat, aquel parlanchín, aquel hombre que vociferaba y ridiculizaba y escandalizaba al pueblo de Dios con su conducta y había menosprecio y oprobio al nombre de Dios. ¿Qué es lo que sucede actualmente con la conducta de los hijos? Exactamente lo mismo. En lugar de causar honra al nombre de Dios, causan deshonra. Y ahí está el enemigo, gritando y vociferando en la mente y en el corazón de cada uno. No pueden hacer nada. A ver, primero salva a tus hijos, velos cómo andan y cómo se conducen. Y hasta que llega Cristo y enfrenta al adversario, al acusador de nuestras almas, y finalmente te dice, no te preocupes, anda, enfréntalo, vamos para adelante y no te desalientes, no te acobardes, no te desanimes. Hay que seguir en oración, hay que seguir manteniendo limpio el testimonio, hay que seguir peleando y peleando
porque de esta manera y de esta otra vas a poder vencer. Porque finalmente hay una promesa de bendición para nuestros hijos. Y yo quiero que tú la puedas ver. Vayamos a Isaías 49, versículo 18, por favor. Y quizá hoy tú seas hijo que creciste en medio de un testimonio puro y santo para Dios. Yo quiero que entiendas esto que dice la Escritura. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Siguiente versículo, vamos a leer hasta el 26. Dice, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Siguiente versículo, por favor. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos, ya no los tenía, se habían perdido y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues creó estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? ¿En dónde estaban? Se te habían ido de las manos. Así dijo Jehová el Señor. He aquí yo te tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traeré en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Verso 23, por favor. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Que no se avergonzarán los que esperan en mí. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé. Y yo, ¿qué? Repítalo, por favor. ¿Quién los va a salvar? Dice el versículo 24, nuevamente, por favor, hace dos preguntas. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Qué responde Dios? Verso 25, por favor. Así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos, y yo salvaré a tus hijos. Qué hermosa promesa. Yo quiero que hoy entiendas algo. Quizá han sido grandes tus angustias. Cerremos nuestros ojos y meditemos en esto, por favor. ¿Será quitado el botín al valiente? Claro que sí. Él va a pelear tu pleito. Quizá el día de hoy no has visto a tus hijos convertidos y has dicho, y te ha venido a tu mente, velos, ¿cómo están? Se perdieron, y has buscado y te has desalentado. Hoy Dios quiere que tú entiendas algo. No eres tú quien lo va a hacer. Y que quizá haya aquí algunos que vas a ver la bendición sobre de tus hijos. Y Dios ha comenzado a traer una bendición. Y ha comenzado a mostrar en medio de la iglesia, vuelve tu corazón a tus hijos. Porque aquí que yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Antes de que venga el gran día. Ese día grande y terrible. Para que asimismo, una vez que tú hayas vuelto el corazón a tus hijos, el de ellos se vuelva a ti.
Y yo sé que aquí habrá quienes van a ver la gloria de Dios y vas a ver la salvación de tus hijos en la medida que cumplamos con lo que Dios ya nos ha venido estableciendo como padres. Pero también sé que algunos, al haber hecho su parte, y que a los hijos haber crecido y haber tomado sus propios caminos, también yo sé que quizá habrá algunos aquí que vas a cerrar tus ojos y no lo verás tú en esta tierra. Y quizá en un momento dado no verás a tus hijos convertidos aquí en esta tierra. Pero qué glorioso va a ser que sé que después de que cierres tus ojos y pasar el tiempo, Dios que promete y sabe cumplir, un día los verás allá en la gloria de Dios. Pero qué importante es que te mantengas firme, qué importante es que seas radical, qué importante es que te mantengas con un testimonio limpio y que vuelvas tu corazón hacia ellos. Pero qué importante es que no te dejes dominar por el desaliento, sino que puedas entender que el que cree en Él no será avergonzado, que tal y así como le dio la victoria a David, así te la va a dar a ti. Pero mientras tanto, seguirás enfrentando grandes dificultades, grandes adversidades. Pero si tú te mantienes firme, Dios sabrá cumplir sus promesas. Que si tú aprendes a confiar en Dios, que si tú aprendes a caminar con Él tomado de su mano, hay un Dios que te va a ayudar. Hay un Dios que te va a sostener hasta el final, hasta ver su gloria en tus hijos. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él no desistió. Él se mantuvo firme y consagrado para Dios. Y aunque no había visto la conversión de su familia, después de que Él partió de esta tierra, sus propios familiares se convirtieron, se salvaron. Y hoy vemos una epístola como la de Judas y la de Santiago, hermanos del Señor Jesús, que son una bendición. Y quizá tuvo que morir, pero tú debes aprender a enfrentar ese desaliento confiando en aquel que es poderoso para sostenerte y que es poderoso para cumplir su promesa. Noble sostén de la esperanza mía. Hay una esperanza y se llama Cristo. De vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús. Aprendamos a sostenernos Nunca en la lucha de Cristo. Desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré.
soy muy débil, pero en ti soy fuerte. En nuestras propias fuerzas somos débiles. Nunca en la lucha, pero en Él hay fortaleza. Desmayar podré. Y hoy debes aprender a fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza para continuar hacia adelante. Misma muerte, Dios ha prometido, Él lo cumplirá. No temeré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. ¿Es dura la lucha? Sí, sí es dura. Sí, sí es difícil ejercer una paternidad, enfrentar las adversidades. La lucha desmayar podré. Pero ahí está Cristo, que te puede ayudar. La lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Porque el que creyere en ti, Señor, dice la Escritura, no será avergonzado. Enséñanos a confiar cada día más en ti, a pesar de las adversidades, Señor. A mantener viva la esperanza, esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza que es en Cristo Jesús y en sus promesas, que son en el sí y en el amén. Hoy ayuda a los papás, Señor, a no desalentarse, o a aquellos que son hijos y están dentro de un núcleo familiar, Señor, y que no conocen a Dios. También ayúdalos, Señor, a permanecer de pie, a cada uno de los presentes, Señor. Que el desánimo, el desaliento no lleve, Señor, a quedar postrados en medio camino, Señor, sino por el contrario, que nos lleve a confiar y a creer más en ti. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús.